Muy buenas noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo este lunes 27 de enero. ¿Cómo estás, Dul? Bien, Mon, sigue siendo enero y seguirá siendo enero hasta el viernes. Así es, y ya hay información antes de que se acabe el mes. Ya tenemos fecha para la realización de esta tómbola, en donde el Senado definirá quiénes son los que avanzan en esta elección judicial. Recuerden que el Comité de Evaluación del Poder Judicial pues decidió suspender labores. Bueno, ahora el Tribunal Electoral ordena al Senado que defina cómo se hará esta selección de aspirantes. Ya pusieron una fecha. La tómbola se realizará el 31 de enero, el viernes. Y también les tenemos hoy información sobre lo que pasa en Estados Unidos con algunos migrantes, específicamente en Arizona, en donde ya se están reportando ausencia en los trabajos, en las escuelas, porque las personas migrantes pues temen ser detenidas como parte de estas redadas que ha anunciado el presidente Donald Trump. Así es, Mon, tanto en Arizona como en Chicago y también en iglesias están presentándose estas ausencias, y solo por temor, porque acuérdense que pues Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que de momento las deportaciones van a ser enfocadas en personas con antecedentes penales. Y bueno, Mon, en el Con Todo, pues el día de hoy, esta madrugada, murió Joel Ayala, el líder sindical de los trabajadores del Estado. Otro líder sindical que muere impune. Platicamos con Francisco Cruz, periodista, autor precisamente de un libro respecto a esta mafia sindical, Mon. Entonces, pues como siempre, bueno el programa. Bienvenidos, una pausa y arrancamos este lunes 27 de enero. Buenas noches, gracias por estar con nosotras este lunes, este inicio de semana, 27 de enero, año 2025. Ya fue mucho enero, saquen los tamales, comenta Hugo González. Gracias a Hugo González y a todos los que nos están saludando en esta noche. Y nos vamos a la sección de Al Hilo, porque precisamente, Mon, pues el día de hoy, y a partir de esta suspensión otorgada por un juez de Michoacán al Comité de Evaluación del Poder Judicial, se ha venido desencadenando pues bastantes temas, y el día de hoy pues sabemos que el Tribunal Electoral, que es pues la máxima autoridad en cuestión de elecciones, aprobó que el Senado sea quien sustituya básicamente al Comité de Evaluación del Poder Judicial, el cual pues había decidido suspender el proceso de selección de candidatos en el cual estaba a partir de esta suspensión otorgada por un juez. Bueno, a partir de ahí vino el intercambio de interpretaciones, Mon. Nos dicen que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad para definirlo, y por el lado de los juzgadores y magistrados, pues insisten en que los jueces sí tienen pues la capacidad de hacerlo cuando se trata de amparos como en estos momentos. Bueno, durante una sesión privada fue la Sala Superior que avaló el proyecto de la magistrada presidenta Mónica Soto, con 3 votos a favor y 2 en contra. Se vuelve a repetir el escenario de la semana pasada, es decir, el bloque de magistrados electorales que han sido señalados por la oposición por ser afines a la denominada 4T, son quienes logran aprobar esto. Con esta decisión se hace entonces a un lado a la ministra presidenta Norma Piña, quien había tratado de frenar la elección judicial a través de diferentes recursos. En un comunicado, el Tribunal Electoral dio a conocer que tuvo por incumplida la sentencia emitida en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-8/2025 y además acumulados, pues a pesar de que el Comité de Evaluación del Poder Judicial informó que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento a este mandato judicial en virtud de un acatamiento a diversas interlocutorias de suspensión, tal circunstancia no era de la entidad suficiente para justificar su incumplimiento. En otras palabras,
pues justamente está este debate de que si el Tribunal Electoral tiene el peso total para determinar al Comité de Evaluación del Poder Judicial, o bien los jueces tienen la última palabra. Además, precisó, se tomó en cuenta la medida cautelar decretada por la Presidencia de la Suprema Corte para que no se impusiera sanción alguna a los integrantes del comité, por lo que a fin de cumplimentar la sentencia y garantizar la continuidad del proceso, se dictaron medidas para el cumplimiento sustituto de la ejecutoria. Bien, esta ya tarde, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dio una rueda de prensa y ahí afirmó que tal y como el Tribunal Electoral está pidiendo a través de esta sesión privada y por mayoría de 3 magistrados, ya está listo el Senado para acatar este fallo. Acuérdense que también días previos había dicho el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que precisamente ellos tienen la facultad, a partir de estas leyes secundarias de la reforma judicial, de que en cualquier cosa que suceda, se blindaron ante cualquier evento. Ellos iban en su calidad de mesa directiva del Senado junto con la Jucopo a pues resolver esos obstáculos que pudieran surgir. Bueno, aquí vino el tema de la suspensión de selección por parte del Comité Ejecutivo, parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial, y es ahora que el Tribunal Electoral pues determina esto y el Senado lo acata. Bueno, ahí es justamente cuando asegura el senador Gerardo Fernández Noroña que una decisión muy importante que fortalece el proceso porque no deja fuera a nadie y garantiza el derecho no solo de los que se registraron, porque justamente esta era una principal crítica. Una vez que el Comité de Evaluación del Poder Judicial decide acatar lo determinado por un juez, hacerle caso a ellos y no al Tribunal Electoral. La gran duda era qué iba a pasar con estas más de 1,000 personas que se inscribieron ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial para aspirar a participar en la elección judicial. Bueno, el Tribunal Electoral determina que los pueden ahora determinar el Senado a través de la tómbola, pero antes de los detalles que Mon les dará, vamos a escuchar esta primera intervención del senador Gerardo Fernández Noroña para acatar al Tribunal Electoral. Yo preveía la posibilidad de que el tribunal determinara que ambos órganos resolviéramos lo conducente respecto a las personas que se registraron en el comité de evaluación y que están en estado de indefensión. Pues no, el tribunal determinó que sea la mesa directiva. Y la mesa directiva, me parece bien la decisión en este sentido. Mientras que la Junta de Coordinación Política con un voto determina, porque tiene voto ponderado nuestro grupo parlamentario Morena, en el caso de la mesa directiva es una votación absoluta, ambas son democráticas, pero en el caso de la mesa directiva no hay voto ponderado. Cada integrante de la mesa directiva tiene un voto y está integrada toda la pluralidad de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, pues si bien nosotros podemos decidir con la mayoría que tenemos, pues estamos en toda la determinación de construir el acuerdo que le vamos a presentar. No nos han notificado. A partir de que nos notifiquen tenemos 24 horas. No vamos a resolver hoy. No vamos a resolver hoy, porque nos presionamos. Lo que seguro ustedes ya saben es que nosotros decidimos quién haga la insaculación. Todas las personas que pasaron a la segunda etapa del Comité de Evaluación del Poder Judicial van a la insaculación directo. Y nosotros resolveremos quién haga esa insaculación. Eso es lo que vamos a determinar. Dicho de otra manera, como lo había anunciado, no se van a quedar fuera las personas que de buena fe confiaban, que andan por el orden. Yo traía los datos, pero los dejé, no sé dónde. Sí, pero los que solo se registraron en el Poder Judicial andan por el orden de 600 personas. Ya no va a ser necesaria las entrevistas porque el tribunal está dando el mandato de que todas vayan a la insaculación, en el caso del Poder Judicial. Entonces, es una decisión muy importante que fortalece el proceso porque no deja fuera a nadie, que garantiza el derecho no solo de los que se registraron, sino inclusive hay, creo que, no sé el número, para qué especulo, pero hay un número que habían dejado fuera y que el tribunal ha determinado que se integren. Entonces esas personas irán también a la insaculación. Es la sesión
pierde la relevancia en el sentido que el tribunal resolvió, no dejó, o sea, nosotros vamos a hacer lo que el tribunal diga, no dejó espacio para que discutamos, nos entrampemos, se confronten posiciones, no hay nada que discutir porque el tribunal le dio a la mesa directiva, no se resolverá esta tarde y la consulta no tiene problema, ¿no? Entonces... Fue por la tarde. Y ahí, en esa ocasión, en este audio que escuchamos, había planteado que todavía tenían que definir quién realizaría la tómbola, la fecha. También se le cuestionó en esa conferencia de prensa si esta decisión que toma el Tribunal Electoral no afecta la credibilidad del proceso. A lo que el senador Gerardo Fernández Noroña respondió: para nada, lo que se afecta es la credibilidad del Poder Judicial. Más tarde, y es de lo que estamos viendo en este momento las imágenes, se reunió la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado. Por eso estamos viendo a Adán Augusto López, a Gerardo Fernández Noroña, y se reunieron para definir en qué fecha se realizaría esta tómbola. Quedó decidido que será el viernes 31 de enero en el Salón de Plenos desde el mediodía, es lo que se planteó. Y en esta reunión no asistieron ni las bancadas del PAN y del PRI. El único que participó fue el emesista Luis Donaldo Colosio, que votó en contra del acuerdo. De hecho, además, evidentemente, de los legisladores del Partido Verde y del Partido del Trabajo, los aliados de Morena. Y cuando decías, nos estabas contando, Dul, del argumento de que dio el Comité de Evaluación del Poder Judicial sobre no avanzar en este proceso hasta que la Suprema Corte determinara qué argumento tienen que acatar, si el de los jueces o el del Tribunal Electoral. Bueno, la misma respuesta da esta tarde el senador Luis Donaldo Colosio. Él dice que decide votar en contra porque tiene la misma duda de qué acatar, lo que dictó un juez para frenar el trabajo del comité o lo que ya quedó definido por el Tribunal Electoral. También en ese mismo sentido se pronunció esta tarde el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores. En un comunicado que compartieron en sus redes sociales, expusieron que rechazan cualquier decisión que pueda interpretarse como un desacato o que viole la división de poderes y están exigiendo respetar el fallo de la Suprema Corte sobre el proceso judicial en curso. Eso por el lado de la oposición. También otro dato que precisa más tarde el senador Fernández Noroña es que el Comité del Poder Judicial eligió a 1,050 personas para avanzar en este proceso, en el proceso de las entrevistas. Entonces, estas 1,050 personas son las que se van a incluir en la tómbola. Porque en el primer audio que les compartimos, ahí él comentaba que eran aproximadamente 600, más las personas que el Tribunal Electoral había ordenado que también se sumaran como perfiles elegibles. Pero ahora aclara que son 1,050 los nombres que se incluirán en esta tómbola definida para el 31 de enero. Bueno, entonces hasta el momento, día de hoy, lunes 27 de enero, sabemos que va a haber 3 tómbolas. 2 que ya estaban definidas en la reforma judicial, ahora en la Constitución, y esta que surge a partir de un escenario no previsto. La primera, hacíamos memoria, fue el sábado 12 de octubre, año 2024. En esa ocasión, duró bastante la sesión. También fue pública, se pudo televisar para que cualquiera pudiera verla, como va a televisarse también, o transmitirse, mejor dicho, esta segunda tómbola el viernes 31 de enero a partir del mediodía. Bueno, la del 12 de octubre fue para empezar a determinar qué cargos se iban a empezar a definir, magistrados de circuito y jueces de distrito para estas elecciones de junio de 2025. La segunda va a ser para solamente determinar de los más de 1,000 aspirantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, quienes van a ser idóneos, el mismo proceso que están haciendo a la par
los del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo, pero ellos sí con entrevistas. Acá no va a ser entrevistas, el sustituto va a ser esta tómbola. Y tercera tómbola, Mon, la que les hemos venido recordando, 4 de febrero, para garantizar la paridad de género ya de todos estos aspirantes idóneos de los 3 comités, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, vaya odisea ha sido explicar este proceso de rumbo a la elección judicial, pero ahí está. Y Mon, nos pasamos a pues este mensaje que da la ministra Yasmín Esquivel. Ella abiertamente ha dicho que aspira a pues ser ministra de la Suprema Corte una vez sea esta elección judicial. Técnicamente no necesita hacer campaña, tiene el paso directo, pero pues hace unos días se recibió una denuncia por parte de una organización civil que decías que está relacionada con Movimiento Ciudadano, pero la denuncia existió ante el INE por actos anticipados de campaña, pero esta denuncia fue antes de que el INE aprobara como tal las reglas para estos aspirantes. Bueno, dicho lo cual, la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, pues responde a la ministra presidenta Norma Piña. Ya recordabas que pues precisamente estaba esta dualidad entre si hacerle caso al Tribunal Electoral o hacerle caso a los jueces. Por eso era el argumento del Comité de Evaluación del Poder Judicial de preguntarle a la Suprema Corte. Bueno, lo que está diciendo la ministra Yasmín Esquivel es que es en general a la Suprema Corte y la que no tiene que determinarlo es Norma Lucía Piña Hernández en su calidad de titular de la Corte. La ministra Norma Lucía Piña Hernández solo tiene facultades para darle trámite al asunto, pero no para decretar la suspensión. Ello debido a que la presidenta de la Corte solo le corresponde recibir el asunto, registrarlo y turnarlo a un ministro, que en el caso correspondió al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Además, añade, la ministra Piña, al paralizar con esta medida cautelar la actuación de la Sala Superior del Tribunal Electoral, está violando la independencia y autonomía de este órgano jurisdiccional al inhibir su funcionamiento para llevar a cabo el proceso electoral. Esas son las interpretaciones jurídicas de la ministra Yasmín Esquivel sobre los actos de la ministra Norma Lucía Piña. Todo esto a partir de la solicitud que hizo el Comité de Evaluación del Poder Judicial para ver quién tiene la razón o a quién hacerle caso, al Tribunal Electoral o a los jueces. Dulce, pues ahí está la información sobre el momento en el que va la elección judicial, y aquí nos seguían comentando. Por ejemplo, Rodolfo nos preguntaba que si no eran 3,000 personas las que estaban seleccionadas en un primer momento por el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Nada más para recordarles que es una primera lista que compartió el Comité de Evaluación de las personas que sí cumplieron los requisitos necesarios, pero nada más para registrarse. Después empezaron a depurar esta lista y como les comentábamos, se quedó en poco más de 1,000 personas, y es con esas 1,000 personas con las que se hará la tómbola. Eso respondiendo a esa parte. Y ahora, Dulce, vamos con más información en materia de migración, un tema que todavía nos preocupa tanto acá en México como a las personas que viven en Estados Unidos. Hoy, en Sin embargo MX, ustedes encuentran un texto que elaboró nuestro jefe de información, Obed Rosas, sobre la cantidad de dinero que aportan las personas migrantes allá en Estados Unidos. Estos migrantes no autorizados, quienes se han convertido en el enemigo inventado por el presidente Donald Trump como el supuesto origen de estos males que acechan a Estados Unidos, pues pagan impuestos que ayudan a financiar la infraestructura, las instituciones, los servicios públicos y los programas a los que ellos pues no tienen acceso por su condición irregular. El Instituto de Fiscalidad y Política Económica reporta que 6 estados recaudaron más de $1,000 millones cada uno en ingresos fiscales de los migrantes no autorizados solo en 2022. Exacto. En estos estados, los estados donde se registran estos más de $1,000 millones recaudados son California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey. Vamos a ver el siguiente video que preparó la unidad multimedia de Sin embargo, con información de Obed Rosas.
Los inmigrantes indocumentados, quienes se han convertido en el enemigo inventado por Donald Trump como el supuesto origen de los males que acechan a Estados Unidos, en realidad pagan impuestos que ayudan a financiar la infraestructura, las instituciones y los servicios públicos a los que no tienen acceso por su condición irregular. Un informe del Instituto de Fiscalidad y Política Económica, un think tank con sede en Washington, revelaba en julio pasado cómo en 2022 los inmigrantes indocumentados contribuyeron con $96.7 mil millones en impuestos federales, estatales y locales. No solo eso, el reporte señala que esta cifra aumentaría drásticamente si a estos contribuyentes se les otorga autorización para trabajar. La misma información expone que casi el 39% del total de dólares en impuestos pagados por los inmigrantes indocumentados se destina a los gobiernos estatales y locales, lo que resultó en un total de 37.3 mil millones en 2022. En ese sentido, apunta que 6 estados recaudaron más de $1,000 millones cada uno en ingresos fiscales de los inmigrantes indocumentados que viven dentro de sus fronteras. California, 8.5 mil millones, Texas, 4.9 mil millones, Nueva York, 3.1 mil millones, Florida, 1.8 mil millones, Illinois, 1.5 mil millones y Nueva Jersey, 1.3 mil millones. En una gran mayoría de estados, en 40, los inmigrantes indocumentados pagan tasas impositivas estatales y locales más altas que el 1% más rico de los hogares que viven dentro de sus fronteras. Trump ha llamado invasores a los migrantes en situación irregular, ha declarado emergencia nacional en la frontera con México. También ha permitido que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas realice detenciones en escuelas, iglesias, refugios, tribunales y otros espacios que antes eran inviolables. El principal argumento de Donald Trump es que los migrantes en situación irregular son criminales, aun cuando un estudio de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas en Estados Unidos sobre tasas de encarcelamiento de inmigrantes y nacidos en ese país demuestra que los inmigrantes han tenido tasas de encarcelamiento más bajas que los estadounidenses durante los últimos 150 años. De hecho, los migrantes indocumentados son importantes contribuyentes. El Instituto de Fiscalidad y Política Económica refiere que cada migrante indocumentado paga, en promedio, en impuestos federales, estatales y locales, $8,889. En otras palabras, por cada millón de inmigrantes indocumentados que residen en el país, los servicios públicos reciben $8.9 mil millones en ingresos fiscales adicionales. De hecho, añade el reporte, más de un tercio de los dólares de impuestos pagados por los inmigrantes indocumentados se destinan a impuestos sobre la nómina destinados a financiar programas a los que estos trabajadores tienen prohibido acceder. Gracias a nuestro compañero y jefe de información Obed Rosas por analizar pues en qué pagan impuestos los migrantes no autorizados a pesar de que no tienen acceso a estos programas. Dice Daniela Copado, siempre se habla de ilegales o migrantes, pero sería importante informar quiénes son, ponerles nombre y rostro. Pues es algo que en esta primera semana de gobierno del presidente Donald Trump hemos intentado hacer aquí, tanto en Dos con Todo como en todo el canal de Sin Embargo al Aire. Le recomendamos a Daniela Copado y a quienes nos escuchan la entrevista con el director del COLEF, llamado Víctor Espinosa. Él nos desglosa con datos pues dónde viven y en qué trabajan. Este propio reporte de Obed Rosas, jefe de información, pues también, si bien no da nombre y rostro, está diciendo en qué contribuyen, porque también ese es uno de los principales argumentos de los republicanos, que no pagan impuestos. Pues resulta que sí lo pagan al momento de pues la renta de los inmuebles donde habitan, y también otro tipo de impuestos como cuando compran cualquier producto, que aquí se conoce como IVA. Bueno, pues nos saltamos a otro texto que puede dar también rostro de estos migrantes no autorizados. Así es el concepto que nos recomendaban en el Colegio de la Frontera Norte denominar, para no comprar el discurso de ilegales que asegura Trump y demás. Bueno, este es un reporte de Jesús García, colega de La Opinión, medio hermano de Sin Embargo. Los inmigrantes sin antecedentes criminales
temen ser atrapados por agentes de inmigración y control de aduanas, conocido como ICE, que realizan operativos a nivel nacional, por lo que diversas industrias e incluso escuelas ya están reportando ausencias. Mónica Villalobos, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, dijo lo siguiente: estamos viendo ausentismo, y no solo de los trabajadores, sino también de los estudiantes en las escuelas. Los padres tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela. Esto a pesar de que son migrantes que no tienen antecedentes criminales, el blanco por ahora del gobierno de Donald Trump y del SUSAR antiinmigrante. Los primeros que están siendo deportados de manera masiva precisamente son los que tienen antecedentes, pero esto es más bien una acción a partir del temor. Bueno, por su parte, Rebecca Shee, directora ejecutiva de la Coalición Estadounidense de Inmigración allá en Illinois, afirmó: el tráfico peatonal y las operaciones han disminuido hasta un 50% durante la última semana solo por miedo. Es decir, al menos en Arizona y en Chicago se están registrando estas ausencias y en esta primera semana de gobierno. En Chicago, dijo Rebeca, algunas empresas han enfrentado dificultades para abrir debido a la ausencia de estos trabajadores migrantes, que recordando pues principalmente trabajan en construcción y en servicios. En esa ciudad santuario llamada Chicago, el zar de la frontera, Tom Homan, ha liderado redadas junto con oficiales precisamente de esta agencia antiinmigrantes. Así es, y también lo que destaca es que ante este paro, pues los estadounidenses han tenido algunas dificultades para obtener productos que sí suelen disfrutar, así que realmente lo que está reportando es que se está teniendo un impacto. Se ve ya un impacto por la ausencia de las personas migrantes, es lo que señala Rebecca Shee, directora ejecutiva de la Coalición Estadounidense Inmigración Empresarial en Illinois, y que es información que recaba La Opinión, el reportero Jesús García. También los impactos comienzan a sentirse principalmente en agricultura, producción de leche, entre otros sectores en California, Florida y Texas. La encuesta nacional de trabajadores agrícolas indica que el 73% de los trabajadores agrícolas pues, son nacidos en el extranjero y un 40% no tiene sus documentos regulados. El sector lácteo también depende de trabajadores de migrantes no autorizados, donde alrededor del 50% de ellos no tienen también sus documentos. Y aquí en el chat, alguien nos comentaba, Gerardo que nos dejó un superchat y al que le agradecemos mucho, nos decía que también se están ya organizando en Nueva Jersey, dice, nos estamos organizando en comunidad. Y hablando precisamente de estas organizaciones que ya se empiezan a ver, también La Opinión reporta el día de hoy que un grupo de congregaciones presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional para bloquear la regla que ahora permite las redadas de agentes de inmigración y control de aduanas en los templos religiosos. Esta demanda fue presentada en una corte de distrito en Maryland y va en contra de la decisión de permitir operaciones en lugares sensibles que incluyen iglesias, escuelas y hospitales. Lo que la demanda plantea es disuade a los congregantes de asistir a los servicios, especialmente a los miembros de las comunidades migrantes. Así es, bueno, entonces en resumen, tanto iglesias como escuelas como lugares de trabajo pues están reportando ausencias por el temor de migrantes no autorizados en estos primeros días de gobierno de Donald Trump, quien pues a diferencia de su primer mandato, pues regresa pues más amenazante contra los migrantes. El viernes hablábamos incluso que está recurriendo a la propaganda por estos videos y luego resulta pues este tema de cómo, de acuerdo con algunas interpretaciones, doblegó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues por todos estos intercambios del domingo pasado. Bueno, Mon, antes de pasarme a la otra nota que está junto con pegado, Iraíz Castro nos comparte respecto a que sí pagan impuestos los migrantes. Nada más en renta de un departamento de 2 cuartos pago $2,000 más los servicios son casi $3,000 al mes aquí en New Jersey. Y ahí se escucha Luis Mata sorprendido. La verdad es que, pues sí, desde la perspectiva del peso mexicano, pues $3,000 es bastante. Se sabe que pues la vida es muy cara allá. Entonces, gracias a Iraíz por compartirnos pues parte de cómo
cómo están pagando los impuestos, contrario a los discursos de los republicanos. Te decía que la siguiente nota, antes de pasarnos al con todo, está junto con pegado porque tiene que ver con el gobierno de Javier Milei, presidente de Argentina, también con posturas de ultraderecha y muy simpatizante de Donald Trump. De hecho, hace una semana, pues él acudió a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Bueno, pues ya le está copiando sus políticas, Mon, porque el gobierno de Javier Milei puso en marcha este lunes un plan para levantar un muro de alambres de púas en la zona del paso fronterizo de Argentina con Bolivia. El alambrado se plantea licitar de la terminal de ómnibus de la ciudad argentina llamada Aguas Blancas hasta las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones, por donde ahí cientos de personas de ambos países, Bolivia y Argentina, entran y salen a diario. El gobierno federal se encargará del costo de la obra que se denomina Ejecución de Alambrado Perimetral Aduana Aguas Blancas Salta. Ante ello ya hubo una respuesta obviamente de Bolivia. La Cancillería de ese país reclamó lo siguiente: los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Ese fue pues una postura bastante diplomática por parte de la Cancillería de Bolivia, pero volvió a reiterar esta medida el Ministerio de Seguridad de Argentina. Reiteró que se trata de una medida que busca ponerle, entre comillas, fin al desorden en este punto crítico que señalaron está vulnerado repetidamente por el narcotráfico que ingresa cocaína. Y agregó el gobierno de Milei: en Argentina manda la ley y el orden contra el narcotráfico, ni un paso atrás. Entonces ahí está la postura de construir un muro con alambre de púas. Y que hasta parece de una... Es que es muy obvio la relación, ¿no? Esta simpatía con Donald Trump, que amenazaba con construir su muro, y ahora Milei ya poniendo en marcha este plan para levantar el muro de alambres de púas. Y también lo que es importante destacar es que ya en Bolivia hay respuesta. La Cancillería de ese país informó esto que les voy a leer: los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Mientras que también se ha señalado que desde Argentina, pues que la medida es ponerle a frenar este punto, esta situación crítica, ¿no? Que es la migración, muy similar a lo que dice Donald Trump. Simón, este guiño de pues el presidente de Argentina también con ideales de ultraderecha a Donald Trump y su muro y postura antiinmigrante, pues también se lee en medio de esa eterna lucha entre gobiernos de derecha, o en su caso de ultraderecha, y gobiernos de izquierda aquí en América Latina. Entonces Milei ahorita está siendo uno de los principales representantes de esos gobiernos de ultraderecha, junto con Noboa, junto con el de El Salvador, y pues su líder sería Donald Trump, precisamente en estos tiempos. Ramón, es momento, hablando de líderes, de pasar a la gustada sección del Con Todo. Les vamos a hablar de otro líder que muere impune, otro líder sindical que muere impune. Entonces, una breve pausa y vamos con ello. De hoy, lunes 27 de enero, falleció Joel Ayala, líder sindical de los trabajadores del Estado. Platicamos con Francisco Cruz, autor del libro Los Amos de la Mafia Sindical,
precisamente nos dice que se trata de un líder sindical más dentro de todo este sindicalismo mexicano que muere impune. Vamos con todo. De este lunes 27 de enero año 2025, Joel Ayala Almeida dejó de ser líder sindical de los trabajadores del Estado hasta que murió impune. Murió a los 79 años, murió impune, como lo ha hecho esa generación de charros al servicio del poder político en turno, encabezados por don Fidel Velázquez, autor de la frase "No pienso dejar la CTM con los pies por delante", aunque así fue. Por 27 años, desde el año 1998, Ayala fue líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Será sustituido, y sin una elección de por medio de los trabajadores, por su sobrino Marco Antonio García Ayala, líder sindical de los trabajadores de la Secretaría de Salud y vicepresidente de la Federación. Los estatutos plantean que su lugar sería ocupado automáticamente precisamente por el vicepresidente, sin voto de los trabajadores, su sobrino Marco Antonio García Ayala. Joel Ayala nació en Sonora en 1946, hace 79 años. Fue legislador obviamente del PRI y gestor de las cuotas de 1,5 millones de trabajadores afiliados a esta federación que aglutina bastantes sindicatos, entre ellos el del Metro, el de diputados y el de senadores. Empezó desde la década de los 70 en el sindicato de la Secretaría de Salud, cuando fue cómplice de la represión del personal médico en el gobierno de José López Portillo. Más adelante hablaremos de ello. Nunca transparentó su patrimonio, pero trabajadores disidentes aseguran que acumuló caballos pura sangre, casas en la Ciudad de México, en Acapulco, en San Diego, en Tijuana, así como jet privado y autos deportivos. Se le conocía como el vicioso por su adicción a los juegos y también al alcohol. El año 2013, en el marco de la detención de la lideresa de trabajadores de la educación, Elba Ester Gordillo, la maestra, el entonces senador Joel Ayala fue entrevistado por la prensa ahí en el Senado y se le preguntó pues si no sentía pasos en la azotea. Rápidamente contestó: "Pues más bien estoy a prueba de que cualquier circunstancia se dé. Siempre me apego a la observancia y siguiendo lo que la norma jurídica establece". Así lo dijo en febrero del 2013. Como FEDS. En una palabra está limpio Joel Ayala Almeida. Pues más bien estoy a prueba de que cualquier circunstancia se dé y siempre me apego a la observancia y siguiendo lo que la norma jurídica establece. Bueno, lo escuchamos en 2013, siempre abierto a que lo observaran, pero pues sí destacar esta parte que su patrimonio murió sin transparentar esta parte, ¿no? del patrimonio duro. Y el periodista Francisco Cruz documentó en su libro Los amos de la mafia sindical, el 2013, cómo en sus inicios como líder sindical de trabajadores de la Secretaría de Salud de 1977 a 1980, esto es una cita, despacharon indicaciones para invadir el Hospital General con un contingente conformado por al menos 150 granaderos, acompañados por golpeadores profesionales. Su misión era someter a los rebeldes y encarcelar a 150 de ellos. Cruz también documentó cómo entre el 2003 y el 2004 el líder sindical y priista aguantó un embate abierto de la maestra Elba Ester Gordillo, quien era lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el presidente panista Vicente Fox y el secretario de Gobernación en ese entonces, Santiago Krill, quienes intentaban desestabilizar a la Federación Burocrática y arrebatar al cacique su liderazgo. Esto es lo que escribió el periodista Francisco Cruz en ese libro, Los amos de la mafia sindical. La batalla por este sindicato había comenzado a principios del 2001, cuando Fox y Marta Sagún estaban recién llegados a Los Pinos y tenía sus razones. Forma parte de los espacios considerados para mantener la movilidad política entre el poder legislativo, ejecutivo y la dirección sindical. Hoy, el periodista Francisco Cruz habló con Dulce, habló para esta sección 2 con Todo y planteó que Joel Ayala era un viejo mafioso que negoció con todo mundo y que murió impune, murió corrupto.
fue una de las principales expresiones del sindicalismo mexicano, con prácticas clientelares, uso de golpeadores, manipulación de estatus para mantenerse en el poder y un depredador de cuotas para enriquecerse. Así es como lo describe el periodista Francisco Cruz. En realidad, Joel Ayala Almeida, como otros viejos líderes sindicales, de los llamados históricos, en realidad fueron caciques que tenían una relación perversa con el poder. No importa que fuera del PRI o del PAN, o por ejemplo con la maestra Elvester Gordillo, que era también lideresa sindical. En realidad ellos presionaban para negociar. Siempre fueron negociantes, fueron depredadores de recursos, fueron mafiosos. Yo recuerdo mucho, él es de los que cumplía con aquel dicho de Fidel Velázquez Sánchez, pues maestro de todos ellos, de todos los viejos líderes sindicales. De aquí me van a sacar con los pies por delante. Se convirtieron en representantes emblemáticos del viejo sistema político, pero en realidad se adaptaron muy bien al PAN. Eran parte de una especie de gerontocracia que negociaba con cualquiera, como, sí, una especie de sicarios y que disparaban para donde les pagaran, para quien les dejara robar, para quien les dejara mantener sus privilegios, sí, así que para mí, cuando hubo tensiones, en realidad es porque siempre estaban negociando con Krill, con Fox, con la maestra. Es un tipo que aprendió a negociar con todo mundo y así se hicieron millonarios. Mira, pues él, por ejemplo, se levanta como líder sindical en los 70. En los 70, él permitió, por ejemplo, incluso fue cómplice para que el gobierno ¿quién fue? De López Portillo, eran los 70, de López Portillo reprimiera a médicos, a internistas, a enfermeros. O sea, permitió del sindicato intervenir, que se aplastara la disidencia, que desaparecieran secciones enteras. Entonces aprendieron a negociar, y cuando el PAN subió al poder, también aprendieron a negociar. Eran golpeadores profesionales. Sí, eran golpeadores, no permitían nunca. Joel Ayala Almeida era un viejo mafioso. Era un mafioso que negoció con todo mundo, y cuando amagaba, cuando amenazaba, aguantó bien las embestidas de Vicente Fox, de Santiago Krill, de Elba Ester. De hecho, en esa época, ¿recuerdas? En 2001 más o menos, cuando aguantan las embestidas de Fox y todo eso, él estaba negociando. Lo hicieron héroe priista en esa época. Lo negoció bien, había aprendido, Mira, cuando él llegó a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, no, hombre, ya era un viejo lobo de mar. Ya tenía más de 20 años negociando, así que las embestidas de Fox, de Krill y de Elvester no le hicieron nada, no le hicieron nada. Y no le hicieron nada, primero, porque habían aprendido a negociar. ¿Sí? Segundo, porque eran mercenarios. Tercero, aunque parezca contradictorio, eran sicarios, mercenarios, sicarios, eran lo que fueran, pero en realidad eran negociantes del poder. Y el PAN, cuando llegaron a Fox y Krill, por ejemplo, uno presidente, el otro secretario de Gobernación, lo intentaron presionar, pero no podían. No tenían equipo, no tenían nada. Así que Joel Ayala Almeida les tomó bien el pulso, les tomó bien la medida, incluida la maestra Elvester Gordillo. ¿Sí? Incluida la maestra Elvester Gordillo, que tenía de los mismos que Joel, mercenarios al servicio del poder. Y eran líderes que trabajaban con quien sea, Dulce. O sea, yo recuerdo mucho aquellos episodios con Vicente Fox, más o menos en 2001 fue, y con Krill, y todo el mundo decía, están peleando. Yo decía, está negociando, es un tipo que aprendió en el gobierno de López Portillo bien. Así que era golpeador, todo tenían, eran del régimen antiguo, que no admitían crítica, no ejercían la autocrítica. Yo te digo, eran mercenarios, eran todo golpeadores, eran tipos sin ideología, déspotas, y decían
Ellos decían que solo la muerte o la cárcel eran capaces de arrancarles el liderazgo, y se lo arrancó la muerte, ¿sí? Era un tipo cuya corrupción estaba, yo recuerdo mucho, porque tenía una cuadra de caballos pura sangre, entre otras cosas, ¿sí? Y como gestor económico, fue un desastre. Igual que todos los demás, es decir, trabajaba para él, para su familia. El éxito, fíjate, cuando me hablas de aquella época de 2000, me recuerdo mucho el éxito de Joel, como de todos los líderes sindicales, el ferrocarrilero, Víctor fue, el ferrocarrilero, a Francisco Hernández Juárez de teléfonos, cada uno de ellos, el éxito de ellos era la docilidad. Pero se enfrentaron a Fox porque Fox llegó sin nada, era un ignorante, ¿sí? Tenían cláusulas de exclusión, yo recuerdo, tenían listas negras, manipulaban los estatutos, autorizaban su reelección por única vez y para toda la vida, Dux, ¿sí? Así que, no, hombre, cuando yo recuerdo mucho esa época de 2001, yo digo, por favor, ¿quién no conocía a Joel Ayala Almeida? Y sí, ciertamente, te digo, malversaban fondos, los priistas los hicieron líderes, y yo decía, ¿líderes de qué? Si siempre han sido mercenarios, manipuladores, entregan a todo, malversaban fondos de las cajas de ahorro. Yo recuerdo, por ejemplo, que cada quincena los trabajadores depositaban dinero y se los quitaban, ¿sí? Tenía 5 residencias, ¿sí? Tenían jets privados, colección de autos deportivos. Yo te decía, yo recuerdo mucho su cuadra pura sangre. Bien, en esta conversación Montse le preguntó al periodista Francisco Cruz, que pues, en los inicios de Milenio estuvo precisamente reporteando esta tensión de Joel Ayala con la maestra Elba Ester y los inicios de Vicente Fox. Bueno, pues ya que se están empezando a morir toda esta generación de líderes sindicales del charrismo, por ejemplo Romero Deschamps, ex líder sindical petrolero, y ahora Joel Ayala, luego de casi 27 años, desde el 98, que se espera de precisamente los sindicatos en un futuro, en unas décadas. Él asegura que no espera grandes cambios, más allá de la voluntad política con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Más allá de eso, estamos viendo cómo muere Deschamps, muere impune, pero lo sustituye Ricardo Aldana, también muy cercano a Romero Deschamps y también con pasado en el Pemex Gate. Y en este caso, pues Joel Ayala, quien vemos en pantalla, lo sustituye su sobrino Marco Antonio García Ayala. Este es el comentario del periodista Francisco Cruz al respecto del futuro del sindicalismo mexicano. Yo todavía no veo grandes cambios, ¿sí? Hay que ver a los mineros, por ejemplo. Yo no veo grandes cambios en el sindicalismo mexicano, ¿sí? Velo, por ejemplo, con petróleos. Son mafias todavía. Desterrar esas mafias sindicales es muy complicado. Se necesita mucho más que buena voluntad. Primero del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se necesita mucho más. Todos estos líderes hicieron del sistema sindical mexicano un nido de corrupción, de vagancia, de mafias, y hay muchísimos, hay muchísimos. No, por ejemplo, el refresquero Armando Neira Chávez, hay nombres que no se conocen mucho, estos porque eran los dirigentes de las federaciones, ¿no? Pero no, pero para mí todavía el sindicalismo mexicano, viejo, está enfermo y no está moribundo, está muy robusto y hay que ver los cambios. Por ejemplo, te digo, el de Pemex. Yo todavía no veo grandes cambios, todavía veo mafias, y en la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado, en la CTM, en los telefonistas, al que vayas, a los mineros, que es parte de los amos de la mafia sindical. O sea, no veo nada, y siguen, como siempre, negociando ahora con Morena. Y también les dejo aquí este dato
de Joel Ayala Almeida, ex líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que tuvo un pasado como diputado, como senador. Fue diputado en 1997 hasta el 2000, luego en el 2000 es senador, en el 2006 también es diputado federal y todavía ejerció como senador hasta del 2012 al 2018, es decir, a la par a pesar de tener también todos estos señalamientos por su gestión como sindicalista, pues estaba legislando en el Congreso. Y lo que nos preguntaban aquí en el chat es ¿por qué se designa a su sobrino como sucesor cuando ya hay una reforma que obliga a los sindicatos a someter la renovación de sus cargos a elección? Y tú me comentabas fuera del aire esta parte de cómo modificaron sus estatutos las letras chiquitas. Sí, cómo modifican esos estatutos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado. Sí, bueno, Joel Ayala ya estaba enfermo, entonces a finales del año 2024, en su reunión anual de sindicato, aprobaron cambiar los estatutos y ahí pusieron que automáticamente el cargo sería ocupado por el vicepresidente, sabiendo que el vicepresidente pues era Marco Antonio García Ayala, actual líder de los trabajadores de la Secretaría de Salud y pues familiar, sobrino de Joel Ayala. Es decir, una cosa es que la reforma laboral aprobada en 2019 tenga la voluntad política y pues a nivel ley, de decir que los sindicatos se renueven con elecciones libres y democráticas, y otra cosa son los estatutos de cada sindicato, lo cual pues es totalmente autónomo e independiente de la ley. Entonces pues ahí estuvo a bien el timing de cambiar los estatutos a tiempo. Pues sí, eso le permitió continuar y dejar también en un buen cargo, en un cargo muy alto a su sobrino. Pues toda indignada, pues desde la conclusión de Francisco Cruz, no hay cambios de momento dentro del sindicalismo porque pues se mueren impunes, pero dejan a personas muy cercanas a ellos, más allá de la muerte. Pues sí, no nada más soy yo la que está así sorprendida, porque también en el chat nos están dejando comentarios. Luis El Río, Lupita, gracias por sus comentarios, por dejarnos sus likes. Y con esta información vamos cerrando el con todo de este lunes 27 de enero para darles otra información importante sobre pues es nota de seguimiento, porque sí, acuérdate que en el sondeo de hace unas semanas pues abordamos qué pensaban del retiro de comerciantes informales de zonas, digamos, de patrimonio como la Bellas Artes y la Alameda. Pero, ¿qué palabra que estabas buscando? Es que estaba a punto de decir un enfrentamiento, pero ya ves que hemos escuchado estas precisiones que luego hacen de mejor no decirle enfrentamiento, porque pues van los policías con sus escudos y pues nada más son estos comerciantes que no tienen esos escudos, entonces estaba buscando un sinónimo de enfrentamiento. Pues un choque, una tensión. Sí, exactamente. Gracias. Eso. Con esa información nos vamos al cierre de este 2 con todo, porque hoy en la Ciudad de México, personal de reordenamiento de la vía pública del gobierno de la capital y los policías de la Secretaría de Seguridad Local trataron de retirar los puestos semifijos de algunos comerciantes que no tienen autorización de instalarse en las inmediaciones de la Alameda Central, y pues se registraron agresiones. Estamos viendo en pantalla imágenes de la agencia Cuarto Oscuro. Esta tarde la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México expuso en una tarjeta informativa que 6 personas resultaron lesionadas, 2 por irritación en los ojos y 4 por agresiones físicas. Esta parte de la irritación en los ojos pues también va de la mano con lo que se escuchó en algunos audios de los videos que difundieron en redes sociales, donde algunos comentan, tienen gas lacrimógeno,
aléjense de estos llamados de frenar las agresiones. Además, 3 comerciantes fueron detenidos y presentados ante el juez cívico por personal de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. En uno de los videos que se difundió esta tarde por medios como Ruido en la Red sobre este incidente, se observa cómo personal del gobierno capitalino, que es el que vemos en las imágenes con un chaleco color guinda, intentó jalar, por ejemplo, el carro de venta de flautas que tienen unas mujeres, y ellas les pedían que se alejaran, alertándolos que estaba caliente todo lo que estaban vendiendo, y para defenderse se aventaron algunas cubetas que tenían, se veía como algo verde, no sabemos qué era, pero les avientan eso a los policías, y posteriormente se observa pues, cómo detienen a una de estas mujeres junto a otras 2 que trataran de impedirlo. En los videos, por ejemplo, se ve que una de estas mujeres tenía un bebé, lleva a un bebé en brazos, lo alcanza a dejar en los brazos de otro hombre, pero sí es detenida por los policías. También les decía, en estos videos se escucha a algunos comerciantes pidiendo que la policía se aleje porque hay gas lacrimógeno. Eso fue como a las 3, poco antes de las 3 de la tarde, y a las 3:20 también se registró el bloqueo de varios comerciantes sobre Eje Central a la altura de Avenida Juárez, a un costado de Bellas Artes, para pedir que dejaran en libertad a esos comerciantes detenidos y también que los dejaran vender. La Secretaría de Gobierno de la ciudad informó que después del bloqueo, el personal de concertación política estaba dialogando con los manifestantes para alcanzar acuerdos y ya para liberar la vialidad. Y algo que recordó es que en diciembre ya las autoridades de la capital y los comerciantes habían establecido un acuerdo para mantener libre de comercio ambulante esta zona de Bellas Artes, que es lo que nos comentabas, Dul, que sí, a finales de diciembre nosotras fuimos a platicar con comerciantes, fuimos a platicar con personas que pasaban por Bellas Artes, y porque el tema era que estaba la zona llena de comercios, de puestos ambulantes, y pues impedían el paso. Justo fue en el 19 de diciembre cuando desde el gobierno de la Ciudad de México comenzó el operativo denominado Orden y Seguridad en el Centro Histórico para desplazar estos puestos de comerciantes de la explanada de Bellas Artes hacia la Alameda, así como los que estaban en ese momento ubicados en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se habían colocado varios puestos con motivo de previo a la Navidad para vender varios productos. Y lo que se informó en esa ocasión, lo que informó el gobierno de la Ciudad de México, fue que la intención fue moverlos del lugar para garantizar el paso y la seguridad de quienes transitan por esta zona de la Ciudad de México. E incluso en esa ocasión, después de que inició este operativo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que estaba de acuerdo con este ordenamiento del gobierno de la Ciudad de México, pero que la intención era pues no criminalizar a los comerciantes. Recuerdan que les informamos esa parte. Sí, también el secretario de gobierno de aquí la ciudad, César Crevioto, enfatizó que el punto no era criminalizarlos, era pues que pudieran coexistir tanto turistas, peatones como comerciantes en toda esta zona del centro histórico. Pues Mon, la cifra, 6 personas lesionadas, 2 por irritación en los ojos, decías que sí echaron gas, 4 por agresiones físicas, pues en las fotos y en videos se ve bastantes empujones, tensiones, y 3 comerciantes detenidos, razón por la cual comentabas, hicieron un bloqueo en Eje Central, el cual ya fue liberado. Sí, pues eso ya, si usaron o no el gas lacrimógeno, pues será cuestión que lo aclaren, ¿no? Desde el gobierno, desde la Secretaría de Seguridad de la ciudad, porque eso es lo que comentaban en los videos que se difundieron, y pues lo que nosotras hacemos a esta relación pues es con lo que se dice de las personas lesionadas la irritación, sí. Exacto, en el ojo. Y si viste las imágenes en estos escudos de la policía están manchadas como de salsa, por justo lo que les estuvieron aventando. Bueno, de abajo se ve más oscuro, no sabemos qué es, pero esta primera parte de arriba. Sí. Pues es que justo muchos de estos comerciantes venden comida, entonces también me tocó ver a una señora con una charola también que utilizan para los productos alimenticios, golpear a uno de estas
armas, bueno, no, de estas herramientas que tienen. Entonces, pues fue verdaderamente una tensión entre comerciantes y autoridades a partir de que insistieron en expandirse, pero bajo todo este operativo de orden y seguridad en el centro histórico. Entonces, Sí, es todo un tema. Ya nada más los voy a dejar con este dato, un dato de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, un dato publicado el 3 de enero de este año, que plantea que más de la mitad de los mexicanos trabajan en condiciones de informalidad, un 54.6%. Por eso, pues en esa ocasión llamó tanto la atención la cuestión de a dónde iban a trasladar a estos comerciantes, y ahora también da mucho de qué hablar esta manera de retirarlos. Sí, siempre hay que recordar eso, la mitad de los trabajadores en México están precisamente en la informalidad y parte de esta informalidad es precisamente el comercio. Mon, pues gracias por este reporte y por habernos acompañado en este arranque de semana, ya por la última de enero. Sí. Y sí, ya nos vamos a despedir. Nada más le voy a mandar aquí saludos a Elba Corona, Verónica Leiva, que nos dejó su comentario. Y él nos decía, por ejemplo, ella nos comentaba sobre las escuelas en Texas, que comenta, la población hispana es la que aporta más dinero por alumnos a estas escuelas. Y se fondean también gracias a la asistencia diaria de cada uno de estos alumnos. Entonces, como parte de la información que les compartimos hoy, y pues nos vamos ya con esto. Gracias, Ilse García en producción, y Luis Mata aquí en operaciones, y a Ana de la Torre en diseño. Que tengan excelente noche.